Bienvenido a la lección número 3. Hoy vamos a aprender sobre listas. Entonces, ¿qué es una lista? Imaginemos que tenemos un documento de Word o de Excel donde podemos crear como una cuadrícula donde nosotros escribimos elementos de acuerdo a lo que necesitemos. Por ejemplo, una lista de frutas donde todo es texto, o una lista de edades, o una lista de códigos, o lo que sea, donde todo va a ser números, o podría tener, por ejemplo, una lista de datos generales donde yo tengo datos de distintos tipos de datos en una sola lista. Esto es válido en Python. O sea, yo puedo tener una lista de strings o una lista de enteros o una lista de tipos de datos combinados y no hay ningún problema. Entonces, esto es, digamos, como yo veo las listas visualmente o como yo me las imagino. Pero en Python eso sería equivalente a esto, donde yo tengo el nombre de la variable, un símbolo igual. Luego yo voy a tener los corchetes y los elementos de la lista van a estar dentro de esos corchetes y separados por comas. Y no importa, o sea, si yo tengo una lista de strings o de enteros o mezclado, ¿ok? Siempre que yo escriba un string es necesario que yo utilice las comillas y cuando uso enteros no necesito usar comillas, ¿ok? Entonces, ¿qué pasa si, por ejemplo, yo tengo mi lista de frutas y yo quiero imprimir en pantalla la palabra piña o la fruta piña o la fruta que está en la posición 1, ¿ok? Entonces, imaginemos siempre la analogía con Excel. En Excel yo tengo una cuadrícula donde tenemos las columnas numeradas con A, B, C, etcétera, y las filas las tenemos enumeradas desde 1, 2, 3 y así, de forma correlativa. Eso es un correlativo automático que utiliza Excel para funcionar. En Python tenemos algo similar, donde los correlativos o los índices van a empezar a partir del primer elemento de la lista. Pero el primer elemento de la lista no es el elemento 1, sino que es el elemento 0. El segundo elemento sería el elemento 1 y así. Siempre todos los índices van a estar como corridos como un número, ¿ok? Entonces, si yo quiero imprimir la palabra piña en pantalla, utilizo el print, que ya lo aprendimos antes. Luego, entre los paréntesis, yo voy a decir frutas, que sería el nombre de mi variable, y luego utilizo corchetes y dentro de los corchetes yo voy a utilizar la posición del elemento que yo quiero imprimir. En este caso, piña tiene la posición 1. Si yo quisiera imprimir, por ejemplo, papaya, podría utilizar la posición 2. O si yo quisiera imprimir banano, puedo utilizar la posición 3. Entonces, acá tengo un ejemplo donde imprimo como que todas las frutas con su índice respectivo. Si nos fijamos, para la última fruta es el índice 4, pero también es el índice -1. En Python el -1 significa el último elemento de la lista. No importa si la lista tiene, como en nuestro ejemplo, tiene 5 elementos o tiene 50 o 500 o lo que sea, siempre el -1 para Python significa imprimir el último elemento de la lista. Luego, ¿qué pasa si yo quisiera, yo no quiero imprimir como que un elemento uno por uno, sino que yo quiero imprimir varios elementos con una sola instrucción o con un solo comando, ¿ok? Entonces, en nuestro ejemplo, yo quiero imprimir las primeras tres frutas, ¿ok? Entonces, ¿cómo lo hago? Para eso es muy similar a lo que ya vimos donde utilizamos el nombre de la variable y la posición del elemento, solo que en lugar de utilizar solo una posición, lo que utilizamos es un rango de posiciones. Entonces, dentro de los corchetes, yo voy a decir que pongo el punto inicial de mi rango, en este caso 0, luego 2 puntos y luego la posición final de mi rango. ¿Ok? Entonces, si yo me fijo, mango está en la posición 0, piña está en la posición 1 y papaya está en la posición 2. Pero yo acá en el print le estoy poniendo el 3. Eso es porque Python, digamos, si yo le digo 3, Python va a ignorar el 3 y va a empezar o va a imprimirme hasta el 2 o al elemento anterior al 3. En este caso sería el 2. ¿Y qué pasa si yo quisiera, por ejemplo, modificar valores? Yo tengo mi lista de frutas, pero yo ya no quiero que la primera fruta sea mango, sino que yo quiero que sea coco. Ok, eso es similar a lo que ya vimos antes, donde yo digo el nombre de la variable, uso corchetes, dentro de los corchetes pongo el índice que yo quiero modificar, en este caso es el 0, y luego uso el símbolo igual y pongo el nombre de la fruta que yo quiero cambiar. Hay muchas operaciones que yo puedo hacer con listas. Acá tengo una lista de las operaciones más comunes, por ejemplo, la operación len, que me devolvería la cantidad de elementos. Si yo tengo una lista y yo no sé cuántos elementos tengo en esa lista, pero yo necesito saber esa cantidad por algún motivo, puedo utilizar la palabra len, abro paréntesis y dentro de los paréntesis coloco el nombre de la variable.
y ya eso me devolvería el número que yo estoy buscando. ¿O qué pasa si yo quiero encontrar el elemento máximo de mi lista? Puedo utilizar max. O si yo quiero obtener el elemento mínimo, digamos que yo tengo, no sé, una lista de edades y yo quiero saber la edad máxima, utilizo el max. O si quiero saber la edad mínima, puedo utilizar el min. Luego tengo el comando append, que eso me serviría, por ejemplo, si yo tengo mi lista de frutas y yo quiero agregar una nueva fruta a esa lista, por ejemplo, sandía, utilizo append. Luego index, si por ejemplo yo tengo, agregué mi fruta sandía y yo quiero saber en qué índice quedó, puedo utilizar frutas.index y pondría sandía y eso me devolvería el índice de la fruta que yo acabo de agregar. Puedo utilizar el comando pop, ese me serviría para eliminar el último elemento de la lista. El comando sort me serviría para ordenar la lista. Si, por ejemplo, en las frutas, entonces si yo utilizo el sort, lo que va a pasar es que se me van a ordenar las frutas de forma ascendente. Pero si yo no quiero que estén ascendentes, sino que estén descendentes, podría hacer un sort y luego un reverse, porque el reverse lo que hace es como poner al revés los elementos de la lista. Acá en los comentarios yo puse lo que nos pidieron de la misión. Acá tengo la receta de alfajores, estos son los alfajores y la voy a copiar y pegar acá para que podamos crear nuestra lista de ingredientes. Entonces vamos a crear una variable que se llama ingredientes, utilizamos el símbolo igual para asignarle valor y luego abrimos y cerramos corchetes. Dentro de los corchetes yo voy a almacenar la lista de elementos, bueno, los elementos que va a tener mi lista. Y en este caso, como los ingredientes es texto, entonces eso es un tipo de dato string y para tipo de dato string yo utilizo comillas. Entonces yo voy a decir que mi primer ingrediente va a ser leche condensada. Luego pongo coma para escribir el siguiente elemento. Entonces esto ya no lo necesitamos y vamos a imprimir nuestra variable, ingredientes. Entonces corramos esto. Y listo, acá tenemos nuestra lista de elementos o de ingredientes. Ok, ¿qué pasa si yo quisiera solo el primer elemento? Dijimos que el índice pues sería del primer elemento es 0. Entonces va a ser la leche condensada. O del segundo elemento el índice va a ser el 1. Entonces escribo el 1. Si yo quisiera el último elemento, no sé cuántos elementos tiene mi lista, pero yo sé que siempre con el -1 yo puedo acceder al último elemento de la lista, que eran las almendras. Ok, bien, quitemos esto. Entonces ya tenemos nuestra lista de elementos. Entonces vamos a decir que esto está ok. Luego Lita quiere que la lista de los ingredientes esté ordenada. Para ordenar utilizamos el sort. Okay, escribimos sort y paréntesis. El nombre de la lista, .sort, y esto ya Python sabe que lo que va a hacer es ordenar esta lista. Si yo después de ordenar imprimo la lista, entonces vamos a ver la diferencia. Acá yo tengo, por ejemplo, una cucharada de leche condensada, perdón, una lata de leche condensada está al inicio. Ese es el orden en que yo agregué los elementos, el primer print. El segundo print sería esto y acá ya los datos están ordenados alfabéticamente. Entonces primero va polvo para hornear, cucharadita de vainilla y así, ¿ok? Entonces acá ya están ordenados. Entonces vamos a decir que esto está ok. Luego queremos saber cuántos elementos tiene nuestra lista. Para eso vamos a utilizar len. Abrimos y cerramos paréntesis y dentro de los paréntesis vamos a escribir el nombre de nuestra variable ingredientes. Y listo, nuestra lista tiene 9 elementos. Vamos a decir que esto está ok. Pero ¿por qué? Por ejemplo, para el sort lo hicimos de esta forma. Hacemos .sort y para length lo hacemos de esta forma. Eso es porque sort, esto es un método y len es una función. Más adelante vamos a aprender sobre métodos y funciones, pero eso es porque lo escribimos, el sort y el len lo escribimos de una forma u otra, ¿ok? Ahora nos dice que quiere saber cuál es el primer y último elemento, ¿ok? Entonces vamos a el primer elemento, dijimos que era ingredientes y la posición 0 y el último elemento sería la posición -1, pero acá lo estamos imprimiendo todo esto, todo malo, entonces vamos a agregar otros prints y vamos a decir
lista de ingredientes. O bueno, si quisiéramos el primer y último elemento de la lista en un solo print, podemos escribirlos y solo los separamos por comas. Hacemos de esta forma, borramos este print y corremos esto. Ok, entonces aquí yo tengo la lista de ingredientes, luego tengo la lista ordenada de ingredientes, luego tengo la cantidad de ingredientes 9 y luego el primer y el último elemento serían estos. Ok, listo. Te espero en la siguiente misión.